Ok, Dios les bendice. Hoy es domingo, febrero 21, casi las 2. Y la pregunta, ¿verdad?, que les hice es que si conocían de Enoch, ¿verdad? Conocemos de Enoch, que la Biblia nos dice muchas cosas, no mucho de él, pero vamos a ver el día de hoy parte um, de este hombre. En el libro de Hebreos 11, versículo 5, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta parte es enorme y ha sido muy mal interpretada. Mucha gente la ha malinterpretado. No vamos a ver esa parte hoy. La siguiente parte lo vamos a aclarar bien esa parte. ¿A qué se refiere con ser traspuesto? Vamos a ver el día de hoy su origen de Enoch. ¿De dónde viene Enoch? Rapidito, ¿ok? Y en la siguiente parte vamos a ver este hombre que se dice muy poco de él, pero en sí fue un hombre que Dios lo registró aquí en el libro de Hebreos, ¿ok? Por una razón. Y este libro de Hebreos en el capítulo 11, acuérdense que habla de la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y empieza a mencionar a Abel. Vamos a tocar a Abel también después, que no se habla mucho de él, pero vamos a ver algo grandioso que él hizo. Abel, y aquí en el versículo 5 está mencionando desde el primerito, Abel, y después el segundo menciona a quién, a Enoch, en el versículo 5, que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y eso lo vamos a aclarar en la segunda parte. Pero vamos a ver hoy el origen de Enoch, rapidito. Y se van a asombrar porque estábamos hablando de caminar con Dios y es ciertamente lo que este hombre hizo y por el cual es reconocido y mencionado, porque caminó con Dios. Y dice, y de haber agradado, y dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, hay un texto muy mencionado que está en Hebreos y es el versículo 6. Vean, este versículo lo ha mencionado mucha gente, lo menciona mucha gente y es muy conocido, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca, ¿verdad?, a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. Bueno, acuérdense, este texto es mencionado después de hablar de quién, de Enoch. Si ven, este texto en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice específicamente después de hablar de Enoch. Ven, a veces este texto lo agarramos y es muy extenso y lo podemos extender y usarlo en diversas maneras. Pero este texto aquí fue añadido y fue escrito después de hablar de Enoch. Es una característica que aquí está, sí, algo que describe ¿a quién? A Enoch. Hay por ahí donde hay mucha gente que dice que, bueno, no, hay un libro, mejor dicho. Gente dice que escribió un libro, y hay un libro por ahí que se llama el libro de Enoch. Y ha sido un debate si es parte de la Biblia, si no es parte de la Biblia. Hay cosas que son bíblicas. No lo he leído yo todo. Pero si cosas de ese libro están alineadas con la palabra. Pero vamos a ver su origen ahorita de Enoch, ¿ok? Pero acuérdense, vean esta parte. Lo voy a leer el versículo 5 y el versículo 6 porque son parte de Enoch. Este texto del versículo 6 habla de Enoch. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ok, esa parte de ser traspuesto le dije que vamos a verlo después. Pero dice, antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre, Enoch, es conocido por la gente hebrea. Acuérdense que el libro de Hebreos es para creyentes renacidos, bueno, para creyentes que eran judíos anteriormente.
Nosotros yo era gentil, cada uno de nosotros, estoy muy seguro que éramos gentiles. Ah, pero este libro es para los que tienen el historial de ser judíos. Y por eso en ellos conocían este testimonio de este hombre, Enoc. Es mencionado en el libro de Judas, y lo vamos a ver esa en la segunda parte también. Y en otros libros, también, en otros libros de la Biblia. Pero dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y ya dice en el versículo 6, pero sin fe, sin creencia, es imposible agradar a Dios. O sea que este hombre tenía fe, ¿verdad? Dice, y es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acercarnos a Dios, ¿qué es? Acudir a Él, reconocer que hay un Dios, acudir a Él, acercarnos a Él, preguntar por algo sabiendo que vamos a recibir algo. Ese es el caminar con Dios, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita antes de la comunión, es acercarnos a Dios y preguntarle, Dios, ¿qué puedo hacer este día? ¿Qué tienes para mí este día? Enoc ciertamente hizo algo así. Su vida de él daba testimonio de que agradaba a Dios porque caminaba con Dios. Vamos a ver en el libro de Génesis para que no se escuche tan confuso, porque en el libro de Génesis está un poquito extenso. Vayan al libro de Crónicas, porque ahí vamos a ver más claro su descendencia. Está en Crónicas capítulo 1, versículo 1. Crónicas capítulo 1, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Y dice así, dice los descendientes de Adán. Y dice, Adán tuvo a un hijo, y ese hijo fue Set. Entonces todos los nombres que aquí son en descendencia, hijo de hijo, hijo de hijo. O sea, Adán tuvo a quién? A Set, y luego Set tuvo a Enos, y así sucesivamente. Entonces Adán tuvo a Set tuvo a Enos, versículo 2. Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Mahalalel, Mahalalel tuvo a Jared, y Jared tuvo a Enoc, versículo 3, Enoc. Enoc tuvo a Matusalén. Ok, algo grande y una característica de Matusalén es de que es el hombre en la Biblia con más vida. Vivió alrededor de 969 años, casi 1000. Y detrás de él le seguía Jared. Y detrás de él le siguió Adán con 930 por ahí. Pero dice, Matusalén tuvo a Lamec, y Lamec tuvo a Noé. Y Noé, versículo 4, tuvo a Sem, Cam y Jafet. Esos son sus 3 hijos de Noé. No es de que Noé tuvo a Sem y Sem tuvo a Cam, no. Ahí es algo un poco diferente. Pero acuérdense, entonces, Adán tuvo a Set tuvo a Enos tuvo a Cainán tuvo a Mahalalel tuvo a Jared, y Jared tuvo a Enoc. Enoc es el número 7. Cuéntenlo, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Enoc es el número 7. Y el número 7 está asociado con la perfección espiritual, ¿verdad? En la Biblia. Interesante. Enoc caminó en su vida con Dios. Y tuvo un hijo que le llamó él Matusalén. Quiero decirles que el significado del nombre de Enoc en el hebreo viene de la palabra vieja, una raíz vieja que se llamaba Chanak. ¿Ok? C-H-A-N-A-K. Y eso significa entrenar, dedicado. O sea que su nombre de las raíces viejas de Enoc, de la palabra hebrea y su nombre, ¿verdad? Proviene de esta palabra hebrea Chanak, que es entrenado, dedicado, disciplinado. Pero no solamente eso, sino dice aquí que es asociado con la boca, entrenado con boca. Otra palabra que viene de esta palabra chanek es la palabra check.
Que chistosamente, check, en inglés hay una palabra que se llama cheek, que es como cachete. ¿Ok? Muchas de nuestras palabras son viejas, ya vienen hebreas o vienen más, la mayormente son griegas. Pero chistosamente en el inglés es cheek, que es cachete. En el hebreo hay una palabra vieja que se dice chek, C-H-E-K, que es paladar, el techo de tu boca o las encías, ¿verdad? Y su nombre de Enoch, Chanak en el hebreo, viene de esta palabra chek, que es paladar, boca. Juntando esas palabras quiere decir que es un hombre que era entrenado en hablar. Básicamente era un profeta de Dios, era un hombre que había sido entrenado por Dios, ¿verdad? Era un profeta, era un hombre que hablaba las palabras de Dios. No hay muchos registros en la Biblia de lo que él profetizó, solamente en Judas hay uno, y ese de Judas lo vamos a ver la siguiente semana porque es enorme lo que dice ahí, para que vean la magnitud de nuestro Dios y para que vean este hombre cómo caminó con Dios, porque es el séptimo, quiero que pongan atención, Enoch es el séptimo es la séptima generación de Adán. No han pasado muchos años. Y quiero decirles que hice la cuenta, y por eso en la computadora de Nelly estaba viendo algo, pero Adán llegó a ver a Enoch. Adán vivió alrededor de 930 años. Y si hacemos la cuenta, estuve haciendo la cuenta y me tardé casi 2-3 días. En el libro de Génesis lo dice cuántos años vivieron, cuántos años tenían cuando engendraron al hijo que le seguía y cuántos años vivieron después de engendrar a ese hijo y el número total de años que vivieron en sí. Adán vivió para ver a Set, a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared, a Enoch, a Matusalén y hasta creo a Lamec. Ya no vio a Noé. Adán ya no vio a Noé. Pero vivió para ver a todos. Interesantemente a Eva no la mencionan. Estuve pensando, pero Adán lo menciona y murió de edad de 930 años, ¿verdad? Eso es después, ¿verdad? Del Edén. Antes no sabemos cuánto. No se sabe muy bien cuánto tiempo estuvo Adán con Eva en el huerto del Edén antes, ¿verdad? Pero después dice que vivió, después de que la caída del hombre, vivió 930 años. Puede que puede que esté un poco cercano de ahí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que fueron 900 y tantos años. El punto que quiero hacer es de que él vivió para ver a toda su generación, a Set, a Enos, Cainán, Mahalael, a Jared, a Enoch. Hay muchas, y vamos a ver el otro lado también porque Adán tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue Caín y Abel. Caín mató a Abel. Vamos a estudiar también esa razón, por qué lo mató. Vamos a estudiar a Abel. Muchas cosas y misterios que están escondidos ahí. Bueno, no misterios. Cosas que no se han visto, que no han sido muy bien enseñadas. Vamos a ver todo eso. Algo muy interesante. Tuvo a esos 2 hijos. Y Caín mató a Abel. Y después tienen a otro hijo, ¿verdad? Y su nombre es Set, el que está ahí. Pero está la línea también de Caín. Y Caín tuvo también hijos. Y lo dice en el capítulo 4. No vamos a ver eso sino después. Pero algunos de sus hijos de ellos, Adán vio a su hijo Caín. Y probablemente vio a su generación de Caín. Que después de Caín, bueno, Caín era una generación torcida. Que como lo dice el libro de Primera de Juan, Caín era del maligno. Entonces Adán llegó a ver todo eso. Llegó a ver toda la generación y cómo el mundo se empezó a pervertir. Imagínense, pudo ser algo fuerte para él ver de cómo era antes y lo que la acción de la caída del capítulo 3 de Génesis, el acontecimiento y las consecuencias que trajo para la humanidad. Y como lo dice en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Que la gente, los pensamientos de la gente eran de constante mal y que todo designo del pensamiento del corazón era de continuo mal. Él vio todo eso. Pero regresando a Enoch, quiero decirles, le estaba diciendo que Enoch, en el capítulo 5, rapidito si quieren, vayan. En
En el capítulo 5 de Génesis dice, se los voy a leer rapidito, no todos, sino solamente el principio. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Versículo 3 del capítulo 5 de Génesis. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ese fue Set, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Está la lista más clara en Crónicas, por eso quise ir ahí para que no se confundieran con tanto número, porque créame que es mucho trabajo. Y dice, llamó su nombre Set, versículo 4. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Les dije, si hacemos la cuenta, él llega a ver hasta Enoc también. Pero lo que quiero, estamos viendo a Enoc. Y él está en ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 18. Vayan al versículo 18 rapidito. Y dice, vivió Jared 160 años y engendró a Enoc. 19. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años. Les digo, aquí en este capítulo mencionan cuántos años tenían cuando tuvieron al hijo y después cuántos años vivieron después de tener el hijo y después la suma de los años antes de tener al hijo y después de tener al hijo los añades y da el resultado. Bueno, pues aquí dice, y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos y hijos. 20, ¿verdad? Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió, el segundo hombre que vivió más. 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pongan la atención aquí. Tenía 65 años, es uno que resalta de todos, porque todos los demás tenían más de 100 y tantos años cuando engendraron. Y aquí Enoc tenía 65 y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Aquí está la clave y este texto lo tienen que marcar. Yo lo voy a marcar después porque este es un resumen de su vida. Vivió Enoc, versículo 22 de Génesis 5. Y caminó Enoc con Dios. Ven, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijas y hijas. Hijos y hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc en total, antes de tener al Matusalén y después. Lo podemos hacer la matemática, fíjense, 300 más 65 son 365, y aquí lo dice. Y fueron, versículo 3, y fueron todos los días de Enoc 365 años en total. Versículo 24, caminó pues la segunda vez que lo menciona, y si Dios se tomó el tiempo para mencionar esto, es porque es muy importante, lo confirma. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí lo dice en Hebreos, lo dice, después vamos a ver esa parte. Ok, bueno. Dice que caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. Es chistoso, ¿verdad? Porque nosotros nombramos a nuestros hijos. Bueno, lo digo como si tú... Bueno, yo nombré a mis hijos, a los pequeñitos, ¿verdad? A los que nacieron después. Los de antes ya no tenía, no los conocía, no tuve, ¿verdad? Ahí tiempo para ver, ¿verdad? Pero después a Grace le puse a mi hija Grace. Yo le puse a mi hija Grace por la importancia que tenía la gracia en nuestras vidas, porque empezamos a ver que todo gira alrededor de la gracia, el amor de Dios. Y después le pusimos el segundo a Adonai, que es Señor Dios. Y la última Faith, y le puse Faith. Usualmente así hacen los creyentes, usualmente. Enoc hizo algo semejante con su hijo. Su hijo de Enoc era Matusalén. Lo dice así. Aquí dice en el versículo 22, y caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. O sea que Enoc era el padre de Matusalén. Interesante el nombre de Matusalén. El nombre de Matusalén significa dos significados en el hebreo. El hombre del dardo o de la lanza. O también significa después enviará la muerte cuando
ese es su significado de su nombre. Mandará la muerte. Se escucha negativo, pero ahorita van a ver por qué. O puede ser cuando él muera. Ese es su nombre, el significado de Matusalén. Matu es de muerte. Salén. Dice, y el significado es cuando él muera, la muerte será enviada. Algo interesante, porque Enoc es la generación de Adán número 7. Enoc era el padre de Matusalén, por lo cual Matusalén era el hijo de Enoc. Se vuelve él la 8ª generación. Y el número 8 en la Biblia está asociado ¿con qué? Con un nuevo comienzo. El número 8 está asociado con un nuevo comienzo en la Biblia. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después en los libros de Génesis? Viene algo que nunca se había visto, que era ¿qué? El diluvio. Interesantemente, haciendo la cuenta, hice la cuenta. Si agregamos los años, esto va a ser un poco complicado, pero tengo aquí yo la matemática, aquí en mis notas, y traté de hacer una timeline, no sé cómo se dice en español, pero es una línea de tiempo con las generaciones para que vean cuánto tiempo vivieron, para que vieran cómo se lapsaron, o sea, quién vio a quién en su vida. Es muy interesante porque Dios es tan perfecto. Y al hacer la matemática y al sumar, entonces Enoc era el padre de Matusalén, y Matusalén tiene un hijo después. Ahorita voy a conectar todo esto. Matusalén tuvo un hijo y dice en el versículo 25, leímos el 24 ya, que donde dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. 25, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. 26, y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos y hijas. Y si fueron todos los días de Matusalén, versículo 27, 969 años y murió. Lamec es el padre de Noa, o sea que Matusalén era el abuelo de Noé. Matusalén era el abuelo de Noé. ¿Creen que vio a Noé nacer y crecer? Sí. Al hacer la cuenta y sumar ciertos números de aquí, les digo, aquí tengo la materia, no quiero confundirlo, solamente les voy a mencionar los que sumé para dar esto. Si suman los 187 años, ¿verdad? Que tenía Matusalén cuando engendró a Lamec, y si sumas la vida de Lamec cuando él engendró a Noa, 187 más 182, porque son los años que empezaron. Esto va a ser un poco confuso, pero se lo voy a hacer lo más simple posible. Matusalén tenía 187 años cuando tuvo a su hijo, entonces ya llevamos 187 años. De ahí en adelante, Lamec crece, ¿verdad? Y cuando él tiene Lamec, cuando tiene 182 años, entonces sumamos esos dos tiempos, porque le agregamos eso a la edad de Matusalén, ¿verdad? Nos da un resultado de 369 años. O sea que Matusalén tenía 369 años cuando Lamec tuvo a Noé. ¿Ok? Y si le agregamos los 500, porque Noa dice más adelante que brinquémonos. Fíjense, pero vamos a ver el versículo 28. Nos quedamos ahí. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, fíjense lo que Lamec dice: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya sabían ellos que algo venía. 30. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. 32. Y siendo Noé ¿de qué? 500 años. O sea que Noé tenía 500 años cuando tuvo hijos. Bueno, si agregamos esa generación, cuando Matusalén tenía 369 años cuando engendró Lamec a Noé.
Agreguémoslo a los 369, los 500 años de Noa, y nos dan 869 años. O sea que cuando Noa tiene a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet, Matusalén tenía 869 años. Entonces, aquí está lo interesante, es mind blowing. A mí ¿cómo se dice? Me dejó el ojo cuadrado. Tenía 869 años Matusalén cuando nació Noa. Bueno, cuando Noa tuvo sus hijos, perdón. Entonces, Matusalén vio a sus bisnietos, creo que son. Matusalén vio a Sem, Cam y Jafet. Pero algo interesante pasa después de ahí, en el diluvio. Porque empieza en el capítulo 6 de la maldad. Y en el capítulo 6 menciona que Noé era un hombre justo. Y dice que vean rapidito porque lo dice aquí que se tardó, que Noa tenía 600 años cuando vino el diluvio. Y estoy buscando el texto rapidito. Sí, es Génesis 7:6. Génesis 7:6. Era Noé de 600 años. Ya Noé estaba con vida. Tenía 500 cuando engendró a sus hijos. Pero dice aquí en el versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Bueno, tenga la matemática todavía en su cabeza. Nos dice que Matusalén vivió 969 años. Ok, pongan la atención. Y Matusalén tenía 869 años cuando vio a Noé tener hijos. Ok. ¿Cuánto nos falta a los 869 años para llegar a los 969 años que vivió Matusalén? Réstenle. 969 menos 869 son los 100 años. Es decir, que Matusalén, en el año que Matusalén murió, fue en el año que vino el diluvio. Esto es interesante porque Enoc, siendo el padre de Matusalén, le puso ese nombre a su hijo, que la muerte iba a venir después de que él muriera. Y ciertamente tuvo que Enoc caminar con Dios para saber esto, para saber qué nombre ponerle a su hijo Matusalén, saber de que cuando Matusalén cumpliera sus 969 años, en ese año iba a venir el diluvio y se iba a enviar, porque eso es lo que su nombre significaba en el hebreo. Su nombre significaba, después de que él muera, la muerte será enviada. ¿Y a qué se refería con eso? Con el diluvio, porque ya se empezaba a ver la maldad desde antes. Y obviamente Dios en su preconocimiento sabía lo que el enemigo iba a hacer enviando este diluvio. Y se requiere para hacer todo eso y instruir a sus hijos, Enoc, instruir a Matusalén, para que él instruyera a Lamec, para que Lamec le pusiera el nombre de Noé a su hijo. Noé significa nuestra consolación, pero nuestro alivio, nuestro descanso, es lo que significa el nombre de Noé. Y Lamec, nieto de Enoc, le pone así, o sea que Noé era el bisnieto de Matusalén. Espero y no se hagan bolas, es mucho. Pero créanme que estuve por ahí. La había escuchado esta parte con el del Dr. Werewolf hace unos meses, hace tiempo. Pero me puse a hacer la matemática y me puse a investigar yo y puse a hacer una tabla y encaja todo como anillo al dedo. La palabra de Dios es tan perfecta que me asombra cada día más y nos tendría que asombrar a todos nosotros. Pero este es el punto, ¿verdad? El punto es de que Enoc caminó con Dios y él fue el primero que es mencionado en toda la Biblia desde Adán, desde la caída. La séptima generación de Adán es Enoc. Y Enoc es descrito en el capítulo 5 del versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Y esto es por eso es de que es muy grande. Él fue uno de los primeros hombres que caminó con Dios, experimentando el amor de Dios, experimentando la grandeza del amor de Dios, experimentando qué era levantarse y preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer este día? Padre, ¿qué es lo que debo de hacer? Y Dios ciertamente lo protegió.
lo protegió de peligro, lo protegió de muerte, y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Entonces quería compartirle esto porque Enoc no es cualquier hombre. Enoc fue un hombre de los primeros hombres que alrededor de toda esa maldad con la cual estaba creciendo, porque les digo, Caín, que era del maligno, como dice Primera de Juan, también tuvo hijos, y también le puso uno de sus hijos, Enoc. Chistosamente, el enemigo siempre quiere imitar lo que hace Dios. Y viendo todo eso, creciendo con esa generación perversa que estaba llenando toda la tierra, él aún caminó con Dios, y las circunstancias no determinan nuestro caminar con Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios a cualquier momento, en cualquier lado donde estemos, en cualquier situación. Es nuestra decisión, como lo hizo Enoc. Así el mundo esté lleno de perversidad, nosotros tenemos que levantarnos y caminar con Dios, ¿verdad? Así como Enoc lo hizo. Entonces es algo sorprendente de este hombre que le puso su nombre a su hijo Matusalén, ¿verdad? Y les digo, si sumamos la edad de los hijos cuando tenían así sus hijos, porque eso es lo más lógico de hacer, 187 que tenía Matusalén cuando engendró a Lamec, y después Lamec cuando engendró a Noa tenía 182, y después Noa hasta los 500 años esperó a este hombre para tener a sus hijos. Sumamos esos números y nos da alrededor, nos da el 869 cuando vio a sus hijos de Noa, más los 100 años de Noé que se tardó en construir el arca, ¿verdad? Y cuando vino el diluvio, 869 años más los 100 años nos da 969 años, que fue toda la vida de Matusalén, este hombre también que instruyó a sus hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Increíble este hombre Enoc. Y vamos a ver la segunda parte que nos da, que está en la Biblia, y que si esto no se los dejó con el ojo, es que con el ojo así, esto así era de Ramones, si no los dejó con el ojo cuadrado, van a ver lo que viene, es grandioso. Y Enoc ciertamente nos pone un gran ejemplo, un gran testimonio de qué era caminar con Dios. Entonces, espero y les haya entendido, y es todo lo que quería compartir con ustedes. Dios les bendice.